que nosotros hemos suspendido el registro de proveedores del Estado de más de 300 funcionarios. Funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad, y dentro de esas suspensiones hay registro de proveedores de ministros, de directores, todo el que tenga una participación accionaria de más de 10% en una empresa que sea proveedora del Estado, ¿quiénes son? Y bueno, vino una lista de más de 300. Muchas gracias por amanecer con nosotros. Recordarles que abrimos la mañana y cerramos la noche en nuestra nueva casa de Teleradio América, canales 45 y 12. 7 a 8 de la mañana este matutino, pero 12 a 1 de la noche la retransmisión. Gracias a don Luis García, a Carolina García, a toda la familia de TRAC por darnos este gran apoyo, haciendo contenidos que están con ustedes toda la mañana y toda la noche. Como lo anunciamos, tenemos en nuestra casa a Carlos Pimentel, director ejecutivo de compras y contrataciones. Bienvenido. Qué Muy buenos gusto. días, un Buenos placer días. estar aquí contigo y poder conversar de los temas de interés para el público que tempranito está en sintonía. Un honor, de verdad, Carlos. Sí. Hemos seguido tu carrera desde la sociedad civil, tu rol en la construcción de una mejor República Dominicana, y de eso queremos hablar también, de cómo ha sido la experiencia de jugar el rol de apostar sin tener la participación pública desde la sociedad civil a ocupar una función pública tan importante como la de dirigir todo lo que tiene que ver con la regulación de las compras y contrataciones. Un honor recibirte en El Demócrata y poder conversar junto a toda nuestra exquisita audiencia. Por ahí comenzamos. ¿Cómo ha sido ese tránsito, pasado estos 3 años ya en la posición de Carlos? Bueno, mira, ha sido una experiencia enriquecedora. Yo creo que al final son roles, porque desde una entidad de sociedad civil como Participación Ciudadana, pues estuvimos aportando y contribuyendo para ese fortalecimiento de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de los controles, de la medida de transparencia, desde un rol activo de propuesta, de sugerencia, de monitoreo. Bueno, y ahora desde la función pública, pues es la oportunidad de poder hacer, no solamente sugerir, no solamente proponer, sino tratar de hacer esa contribución con hechos concretos. Y obviamente una experiencia enriquecedora, porque tener una mirada mucho más integral del Estado, mucho más amplia de su funcionamiento, de sus interioridades, pues verdaderamente nos carga de mucho conocimiento y de mucho entusiasmo. De verdad puedo decir que a un poco más de 3 años de director de contrataciones, yo creo que hemos podido aportar mucho en el fortalecimiento del sistema de contrataciones, y claro está, también estamos muy conscientes de todos los desafíos. Yo siempre creo que la construcción de la institucionalidad y de políticas públicas más integrales y que estén de cara a la gente es una construcción permanente. Eso es como alcanzar la felicidad, o sea, siempre vamos a caminar detrás de esa construcción y vamos a hacer siempre camino al andar. Qué interesante. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al frente de la institución? Que pudieras tú decir, bueno, todavía persigo este gran desafío, y que te levantas cada mañana y que entiendes que no has logrado materializar. Mira, desde los primeros días, y creo que hasta antes de la gestión, nosotros estuvimos primero demandando que el país pudiera tener una nueva ley de compra y contrataciones. Ya cuando asumimos la función, no teníamos que demandar, teníamos que pues elaborar esa ley. Elaboramos un anteproyecto de ley que fue ampliamente consultado con los distintos actores de la sociedad, y ese anteproyecto se convierte en un proyecto porque se introduce al Senado y lo tiene la Comisión de Hacienda del Senado. Yo me atrevería a decir que técnicamente es un excelente proyecto, que si la República Dominicana adopta una normativa de ese nivel, pues estaría dentro de los países de la región con el marco normativo de contrataciones más moderno y con una visión que permitiría impulsar el desarrollo. O sea, un proyecto de ley que tiene una mirada, fortalecer la transparencia y los controles, pero no se queda ahí, sino cómo hacemos las compras más eficientes,
porque el Estado para funcionar tiene que comprar sí o sí, obligatoriamente. Y el tercer componente, que debe ser el fin de las compras, cómo esta conecta con el desarrollo, cómo esta permite garantizar el derecho a la gente, cómo permite garantizar la vida digna de la gente, porque al final tenemos que salirnos del esquema de que compramos por comprar o compramos lo que es más barato. Tenemos que comprar lo que verdaderamente vaya a satisfacer la necesidad de garantizar el derecho de la gente. Entonces, esa mirada la insertamos en ese proyecto de ley. Ese proyecto se ha estado discutiendo en la Comisión de Hacienda del Senado, tal vez no con la celeridad de que yo desearía y que me gustaría. A esta altura del juego me hubiera gustado contar con una nueva ley de contrataciones públicas. No obstante a esto, junto con la elaboración del proyecto de ley, pues nosotros nos abocamos a una revisión del reglamento de aplicación de la ley. El mismo fue aprobado a través de decreto por el presidente Luis Abinader y entra en vigencia en marzo del próximo año. Eso quiere decir que desde este momento estamos trabajando todos los pasos para garantizar la entrada en vigencia de un nuevo reglamento que va a fortalecer en cuanto a los aspectos normativos el sistema de contrataciones en la medida que seguimos impulsando el proyecto de ley que está en el Congreso. ¿Ha faltado voluntad, ha faltado acción para lograr aprobar esta reforma de la nueva ley de compras y contrataciones? ¿Qué entiendes tú que ha faltado para lograr ya 3 Que ha años faltado aprobarlo, Sí, porque el proyecto tiene casi ya 2 años que se introdujo en el Congreso. Sabemos que el Senado ha tenido otros proyectos prioritarios, sobre todo cuando se estuvo discutiendo la ley de extinción de dominio, el proyecto de ley de contrataciones pasó a un segundo nivel. Hemos participado en varias reuniones con esa Comisión de Hacienda, sabemos que han convocado otros sectores también, pero lo que ha faltado es aprobarlo, agilizar los tiempos. Y ahí tal vez puedo aprovechar y responder la primera pregunta que hacía. ¿Cuál ha sido esa diferencia desde sociedad civil y de la función pública? Pues comprender los tiempos, porque los tiempos en la administración pública no tienen tanta celeridad como uno quisiera, como uno aspira, o de la cultura que uno viene, del trabajo gerencial. La administración pública tiene procesos, tiene política, va más pausada, en algunos casos propia de la propia burocracia, y en otros casos se combina esa burocracia también con niveles de ineficiencia. Entonces, cuando se dan las dos cosas, pues se hace mucho más lenta la administración. Pero la administración tiene una burocracia en sí misma. Se han dado pasos para avanzar en la simplificación de trámites. Nosotros de la Dirección de Contratación hemos adoptado varias medidas que buscan reducir y simplificar los trámites, pero hay un camino que recorrer todavía en esa dirección. Y a propósito de esto, voy a aprovechar para hacerte una pregunta y creo que eres de las pocas personas en las que uno puede ver ese contraste de la credibilidad que has tenido en la sociedad civil y cómo te has manejado en la función pública. Pero vivimos, Carlos, en una especie de contradicción en la sociedad. Me explico. La mayoría de los ciudadanos, cuando ven un rol social en el periodismo, en tu caso en la sociedad civil, dicen, pero ¿por qué no van? ¿Por qué no hacen desde el gobierno? Una vez pasas al gobierno, entonces te acusan de que te vendiste, de que trabajaste en la sociedad civil para una posición. ¿Qué le dirías tú a todos aquellos que te han criticado tu paso de la sociedad civil a formar parte del gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, lo primero es entender que un rol en la sociedad civil y asumir una función pública no es antagónico. Todo ciudadano tiene derecho a ir a la administración pública, tiene derecho a servir, a colaborar en la administración pública y ser un empleado de la administración, porque al final lo que somos empleados de la administración. No existe un antagonismo. Pero además de eso, yo pienso que dar ese paso de un rol ciudadano, que es ese rol que nunca vamos a perder, ese rol que es permanente, que es inherente a nuestra condición de ciudadano, está ahí siempre. Esta función pública es una función transitoria que terminará en algún momento, pero ese rol ciudadano de poder aportar a construir una sociedad distinta, pues siempre va a estar ahí. Yo estoy muy consciente también que en esta función uno toca muchos intereses y no podemos esperar que todo sea aplausos y que todo sea reconocimientos, sino hay actores públicos o privados
que se ven afectados por decisiones, por iniciativas que uno ha tomado y que seguirá tomando desde la dirección de contrataciones. Pero también tenemos que tener en cuenta no solamente los intereses económicos que hemos tocado, sino también los intereses políticos. Intereses políticos en todas las direcciones, en todas las banderías. Entonces, eso también genera rechazo, eso también genera niveles de malestar. Pero también nosotros tenemos un tipo de comunicación también que no es en todo la más objetiva, la más plural, la más abierta, la más íntegra, sino también que tenemos voces que convivieron y conviven con la corrupción. Entonces esas voces son las que hacen eco a esos intereses. Entonces nosotros no vamos a escapar a esas críticas no fundamentadas o críticas que tienen intereses marcados, o, ¿por qué no?, críticas que son de la industria de la extorsión. En la República Dominicana Industria de la extorsión. existe una industria de la extorsión Wow, en la República explícame eso, Dominicana. Carlos. No, tú tienes actores que se venden o son periodistas, pero se dedican a generar contenido sensacionalista, y detrás de eso puede haber en muchos casos una extorsión de distinta naturaleza y de distintos tipos, para generar presión, para generar miedo, para generar que el carácter no se exprese como se tiene que expresar. Y eso está ahí también, y eso son cosas que tenemos que saberlo. Lo que nos llena de satisfacción es cumplir con la tarea que tenemos en el marco de la Ley de Función Pública, pero además de eso, estar muy consciente que construir institucionalidad, aportar a la construcción de un país distinto, fortalecer la democracia, son procesos. Iremos caminando, iremos construyendo, y siempre por delante habrá más que construir. Entonces yo veo, bueno, estoy en un momento, estoy en una etapa histórica, yo voy a cumplir mi rol, y el que venga después, pues que siga cumpliendo su rol también, aportando a esa construcción. Si tú me preguntas, ¿qué te preocuparía en esa construcción? Bueno, los pasos de avance que vamos construyendo, afianzarlos para que puedan ser sostenibles en el tiempo y que evitemos retrocesos. Y no hay duda que la República Dominicana, con relación al fortalecimiento de esa institucionalidad que pues nos rescate de los niveles de impunidad, hemos tenido pasos agigantados. Hemos llegado a donde queremos llegar. Hemos llegado a esa construcción que nos sentamos satisfechos. No, pero bajo ninguna circunstancia. Pero tú tener un funcionamiento de las instituciones jugando su rol, un Ministerio Público jugando su rol, la creación de una unidad antifraude en la Contraloría con resultados concretos, o, ¿por qué no?, un programa de recuperación del patrimonio donde el Estado está constituido en parte civil en todos los casos de corrupción, el nivel de coordinación entre las distintas entidades del Estado Dominicano. Yo creo que son pasos importantes, porque también siempre tenemos que recordarle dónde venimos. O sea, venimos del funcionamiento de un sistema de complicidades, que arrebató la construcción de condiciones dignas del pueblo dominicano. Algunos le llamaron, incluso yo le llamé en algún momento, el régimen de impunidad, pero yo creo que era un régimen de complicidades. Porque cuando tú tienes que las estructuras de prevención, de investigación y de control eran parte, o sea, no era que había una ausencia de sanción, que es la definición más básica de la impunidad, ausencia de sanción. No, estamos diciendo que el órgano persecutor y los órganos de control eran parte del régimen de corrupción. Por lo tanto, no solamente llegamos al fin de la impunidad, llegamos al funcionamiento de un sistema de complicidades para el robo de los recursos públicos. Entonces, rescatar un país de un nivel de pobredumbre de esa naturaleza necesita y va a necesitar cada vez mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, para poder ir profundizando, ir sosteniendo. O sea, yo digo con relación a este tema, tenemos que dar pasos tan firmes que quienes le toque en el futuro seguir construyendo, pues siguen hacia adelante y nunca volver hacia atrás, volver a retroceder. Es interesante esa reflexión que compartes, y evidentemente que esa continuidad de Estado es lo que se expresa en
lograr que cada gobierno, independientemente de la diferencia del partido o del presidente de un mismo partido, como lo vimos con Danilo y Leonel, como se puede ver con Abinader en el PRM y otros candidatos más adelante, si tienen una continuidad en el poder, que no se retroceda. Pero me toca preguntarte justamente cuál ha sido tu experiencia en estos 3 años de gestión en el PRM, cuando vemos una gran cantidad de funcionarios que son una hechura de la misma lógica de hacer política partidaria, llegar al poder, y cuando el presidente le da el decreto, sienten que ellos tienen que recuperar todo lo que ellos invirtieron y todo lo que invirtieron sus allegados. Entonces te toca a ti desmontar procesos de compras y contrataciones amañados, distorsionados, que no cumplen, y te conviertes en esa especie de enemigo de un partido que gobierna, donde una parte importante de quien tiene la función pública entiende que ese presupuesto es una cuota para repartirse, porque es algo que viene en la cultura política, y no creo, al menos que de repente tú no digas lo contrario, y es lo que quiero escuchar, que se haya desmontado absolutamente con todos los funcionarios. ¿Cómo has enfrentado esa lógica de repartirse el presupuesto a través de las compras y contrataciones en la actual gestión? Mira, mi rol fundamental es precisamente velar por el cumplimiento de la ley 340 de contrataciones públicas. Y estando muy consciente que una de las áreas de mayor nivel de incidencia, antes yo decía de mayores riesgos de corrupción, pero de mayores niveles de incidencia de la corrupción son las contrataciones públicas. Y dentro de las contrataciones públicas, de manera más afianzada, las contrataciones de obra. La historia está ahí. Yo pienso que la historia de los últimos 30 años de la República Dominicana nos permite afirmar esto de una manera muy clara. Mira, los procesos que nos ha tocado pues, analizar, o sobre lo que nos ha tocado decidir porque existan irregularidades, que existan incumplimientos. La verdad es que yo nunca lo he analizado sobre la parte de esa perspectiva política, partidaria, o de la cultura política, que claramente el tema de la acumulación para financiar la actividad política ha estado presente en la vida democrática de nuestro país en los últimos años. Pero yo no tengo esa mirada. Mi mirada para el análisis es lo que dice la ley 340. Y la verdad es que quien esté en esta función, si hace un análisis de un proceso de contratación y lo hace sobre esa mirada, probablemente no tomará nunca ninguna decisión, sino simplemente es qué sucedió en ese proceso de contrataciones, qué dicen los pliegos de condiciones, qué dejaron de decir los pliegos de condiciones, cuáles fueron los criterios de evaluación, por qué se adjudicó, por qué no se habilitó, quiénes son la composición accionaria de esa empresa. Son los elementos que yo tengo que analizar. Yo no puedo traer otro elemento político, partidario, de tendencia, sino qué sucedió en el proceso. Tal vez en el punto donde yo más me puedo acercar a quiénes son los actores es cuando nosotros pues tratamos de identificar si existe algún tipo de conflicto de interés en esas contrataciones, si algún funcionario que se encuentre en el régimen de incompatibilidad está contratando con el Estado. Pero yo debo decir que nosotros hemos suspendido el registro de proveedores del Estado de más de 300 funcionarios. Funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad, y dentro de esas suspensiones hay registro de proveedores de ministros, de directores, de alcaldes, de directores de distrito, de vocales, de regidores, de administradores, que simplemente cruzamos la base de datos de registro de proveedores utilizando ciencia de datos y le dijimos, mira, todo el que tenga una participación accionaria de más de 10% en una empresa que sea proveedora al Estado, ¿quiénes son? Y bueno, vino una lista de más de 300 y ahí se suspendieron esos registros de proveedores. Es como en el momento donde más yo me acerco. Después estoy muy claro que tendrás reconocimientos, tendrás críticas, tendrás personas que en su momento no estarán de acuerdo con tus labores, pero yo le invito a que nos sentemos y juzguemos todas nuestras decisiones en función de las responsabilidades, de las competencias que me da la ley 340. Hay corrupción. En algunos casos claro. la hemos extendido un poquito.
La parte final, Carlos, interesante, cada uno y da esto para ir ampliando el abanico. Una pregunta clave, ¿hay corrupción en este gobierno en compras y contrataciones o no, que el Ministerio Público no ha tenido que actuar? Mira, yo te puedo decir que no existe ningún país en el cual exista ausencia de corrupción. O sea, eso no existe. Lo que no puede existir es, lo que no puede existir es impunidad. Lo que tiene que existir es que las instituciones funcionen y jueguen su rol. Como nunca, por lo menos en esta gestión, hemos tenido decenas de procesos suspendidos, procesos enviados al Ministerio Público, funcionarios que estaban y que ya no están. Entonces, yo nunca voy a aspirar a cero corrupción, a ausencia de corrupción, porque eso no es real. Ahora sí aspiraría a que no tengamos impunidad. Tiene que haber consecuencias siempre. Y sí entiendo que todavía tenemos retos importantes para que el brazo de la justicia verdaderamente alcance de manera justa y equitativa a todo aquel que se ha enriquecido del patrimonio público. Yo sí creo que todavía tenemos que seguir estirando esa mirada de la justicia para que el país no transite nunca más los niveles de las complicidades. Las auditorías de la Contraloría General de la República han sido un tópico que ha llamado bastante la atención. Han generado esos informes hallazgos de violaciones a las compras y contrataciones que te toca como institución velar. ¿Son todas subsanables? Desde tu punto de vista, ¿es una asignatura pendiente ahora que se pueda implementar precisamente las sanciones a todos aquellos que hayan violado las compras y contrataciones? ¿Cuál es tu opinión de esos informes de auditoría? Mira, lo primero es que yo creo que debemos reconocer es que la Contraloría por primera vez está haciendo auditoría. Por primera Por vez. primera En vez. su historia, haciendo auditoría. Yo creo que ya eso es un hecho importante y que debiera ser más auditoría. Como un ejercicio y una práctica normal y común. Hacer auditoría es lo más normal que puede pasar a cualquier empresa pública o privada. Y si administra fondos públicos, el segundo principio es que esa auditoría tiene que ser pública, porque Totalmente. pudieron hacerla también y no publicarla. publicarla. Están públicas las auditorías y han sido parte del debate público. Y qué bueno que sea así. Mira, creo que cada auditoría habría que analizarla por sí misma para tener como una opinión sobre el particular. Hay auditorías que tienen hallazgos de incumplimientos normativos que son de tipo administrativo, de tipo financiero. Como son las auditorías, tienen hallazgos y tienen recomendaciones. Hay otras auditorías que tienen hallazgos y tienen indicios de tipo penal. Y esas mismas que tienen esas características, la Contraloría, dentro de las recomendaciones, pues establece enviar al PETCA. Hay 2 o 3 auditorías, no recuerdo exactamente cuál, que la propia auditoría dice enviar al PETCA. En las otras son hallazgos que parecieran ser de tipo administrativo, en los cuales, por un lado, los incumbentes tienen que desarrollar un plan de acción y garantizar la implementación de ese plan de acción para reducir esas debilidades, esas inobservancias, esas violaciones, en los casos que sean violaciones a las normativas, de manera que puedan adoptar todas las medidas que le permitan mejorar. Yo no conozco una auditoría, ni pública ni privada, que sea hallazgo cero. Eso no existe, hallazgo cero. A tu empresa, tú le haces una auditoría ahora y va a tener hallazgos. Son hallazgos para que tú mejores. Lo importante es hacerlo y hacerlo correctivo del lugar. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la Dirección de Contrataciones, la Dirección de Contrataciones Públicas, desde su creación, nunca había sido auditada. Desde el 2006. Nunca.
desde el 2006 nunca había sido auditada. Wow. Ni por la Contraloría, bueno, Contraloría obviamente, Contraloría no auditaba, ni por la Cámara de Cuentas, ni ninguna auditoría privada. Nosotros solicitamos a la Cámara de Cuentas una auditoría. Después de insistir, se hizo la auditoría de la Cámara de Cuentas de 3 años, de 4 años de la Dirección General de Contrataciones. Y además de eso, en términos, por una decisión personal, yo estoy aplicando una auditoría privada de la Dirección General de Contrataciones todos los años. Ahora mismo nosotros estamos cerrando el borrador de informe de la auditoría del año 2022. O sea, yo llevo ya 3 auditorías privadas porque el que está gestionando de manera pública o privada tiene que saber que todos los años tiene que terminar con una auditoría. Porque ahí es que lo más sano y lo más saludable. Porque eso, al final evadirlo y decir que yo fui pulcro, transparente, no es posible, no, porque usted no puede ser juez y parte. Y además la auditoría te sirve para tú tomar los correctivos del lugar. Y dicen una auditoría debe fortalecer su manual de procedimiento porque hay una ausencia de la normativa tal de contratación. Usted sabe que tiene que tener ese mecanismo de control. O sea, hay recomendaciones para hacer más eficiente la gestión pública, y eso es lo más normal. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que las instituciones son auditadas, que las auditorías son públicas, y si son públicas, que se debata todo. Que no es un favor, que es una obligación hacerlo. Totalmente. Hablemos, y que se debata. Claro. Me gustaría, Carlos, en estos minutos finales hablar de algunos casos típicos y muy que han tocado y han llamado la atención en el tema de las compras y contrataciones de la sociedad en sentido general. Dispositivos electrónicos y libros de textos en el Ministerio de Educación. Ha dado mucho dolor de cabeza el Ministerio de Educación desde inicio de gestión hasta el incumbente actual. ¿Cuál es la realidad de los procesos de los libros de textos y los dispositivos electrónicos? ¿Cuál es tu criterio y tu opinión y cuál es tu recomendación con esos procesos? Mira, y ya no solamente una opinión, sino precisamente de esos 2 casos se tomaron decisiones. O sea, con relación al proceso de los dispositivos tecnológicos, que fue en plena pandemia, esa fue una licitación que tenía, creo que eran 52 lotes, y fueron anulados casi 48 lotes de ese proceso. Y que después, pues el Ministerio de Educación en ese momento recurrió en el Tribunal Administrativo y pues ha ido recibiendo una sentencia detrás de otra favorable a la decisión que tomamos. Y cuando llega el nuevo ministro, de una manera muy sensata, él desistió de los recursos que estaban en el Tribunal Administrativo. Y debo aprovechar para decir que la Dirección General de Contrataciones, en el 98% de los casos que van a instancia judicial, de manera muy precisa en el Tribunal Superior Administrativo, el Tribunal Superior Administrativo está ratificando nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque están apegadas al debido proceso, por la objetividad y por la calidad de lo que estamos presentando como recurso. Con relación al tema de los libros de texto, pues también el primer proceso que se suspendió fue el proceso de los libros de texto digital. Fue suspendido ese proceso también. Y recuerdo que también los editores fueron por el Tribunal Superior Administrativo, ha habido decisiones con relación a eso. O sea que en cuanto a los elementos de esos 2 procesos que han sido apoderados, pues ahí están las decisiones. En ambos casos han sido anulados los procesos. En este momento hay una discusión que tiene que ver con la decisión que toma el Ministerio de Educación de crear su propia editora, que tiene un mandato incluso de la propia Ley de Educación. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, incluso de manera, en una comunicación por escrito que nos consultaron, expresamos nuestro parecer. Recientemente el Tribunal Superior Administrativo pues falló también con relación a eso y el Ministerio tiene derecho a tener su editora. ¿Qué sucedió? Mira, alrededor de los libros de textos ha sido un gran negocio. Y el Estado, el Ministerio de Educación, decidió una modalidad distinta. ¿Cuál es la modalidad distinta? Que el contenido de los libros sea elaborado por la Academia de Ciencias, por la Academia de la Historia, por la Academia de la Lengua y algunas universidades también. A mí me parece, sin entrar en un análisis jurídico, que lo más lógico es que los libros de texto lo haga la Academia, lo haga la Academia de Ciencias, claro, lo haga la Academia de la Lengua, pues eso es lo más lógico. Ahora, la impresión de esos libros, sí hubo un proceso de licitación que se le adjudicó
a una empresa para la impresión. Ahora, el contenido de los libros, que lo hagan estas entidades sobre la base de un convenio de colaboración como entidades sin fines de lucro, lo expresamos en la consulta, que estamos de acuerdo, y hoy lo reafirmamos. Pero te voy a dar 2 razones por las cuales estoy convencido totalmente. La primera, el Estado se ahorró casi 4.000 millones de pesos con esa decisión. O sea, hasta de la perspectiva de agarrar el interés público, el interés general. Pero tú sabes lo otro que es más importante. Por primera vez, el Estado es dueño del contenido de los libros de texto de la educación dominicana. Es decir, que antes pagaba, pero no era dueño. Teníamos que pagar todos los años. Todos los años. Los derechos, y yo digo, derechos pero de ven autor. acá, pero ¿cómo cambia un libro de matemática todos los años? Es un negocio. Claro. Incluso el libro de historia puede cambiar cada 4 años, cada periodo de ¿Y qué gobierno. establece este proceso? ¿Se van a reimprimir también nuevamente todos los años? Porque la impresión es otro negocio, Carlos. Sí, también. pero está bien, porque hay que imprimirlo. Hay que imprimirlo porque Sí, pero digo, si no va a haber cambio importante, reimprimir también es un negocio. Yo no soy experto en educación, ni sé las políticas del Ministerio de Educación, pero la lógica me dice que tenemos el contenido, somos dueños de los libros, que no debe cambiar un contenido de los libros todos los años, porque 2 por 2 va a ser 4 siempre. Ahora bien, el ministerio, además de la impresión, colgó todos los libros en su página, que el que lo quiere descargar también lo puede descargar. Me marca qué rápido ha pasado el tiempo, que llegamos al final. Vamos, y te voy a invitar a que me acompañes a una vista aérea del tránsito en este momento. Vámonos a los cielos para con nuestro invitado ver cómo está el tránsito por acá. Ese es el dron del Demócrata, Carlos, que está volando en esta zona. ¿Cuál es la dirección, señor productor? ¿Ah? Gómez con Kennedy. Pero está bastante fluido, siendo las 7:53 de la mañana. Vemos bastante fluido la dirección este-oeste y oeste-este también. Gómez con Kennedy. El metro de Santo Domingo en esa zona también ayuda bastante. Línea 1, línea 2 a descongestionar. Nos quedan 2 minutos, Carlos, ya para despedir, señor productor. Y me gustaría preguntarte muy brevemente, ¿ha salido a la luz pública un tema con el Intran, una acusación de un proveedor, una respuesta de Hugo Veras de un chantaje de ese proveedor? ¿Qué tienes que decir de ese caso? Mira, bueno, primero me voy a ir un poquito atrás. En el 2019 hubo un proceso de adjudicación a una empresa que se le contrataron esos servicios. Y cuando llegamos encontramos en los archivos de la dirección ese recurso. Como encontramos 250 recursos archivados, ahí estaba ese también. Como conocimos los 250 recursos que estaban archivados, porque decidimos limpiar los archivos de la dirección de todos los pendientes, pues ese caso se decidió y se decidió en ese momento anular el contrato. O sea que hay un precedente muy claro de contratación de ese servicio que fue anulado. Y no por las razones que anda diciendo por ahí el dueño de la empresa, sino vayan a la fuente, a la resolución, todas las razones por las cuales se anuló ese contrato, que fue un contrato totalmente ilegal. Ahora hemos tenido conocimiento de la denuncia de ese proceso. También tenemos un recurso que interpuso una de las empresas, hay una solicitud de investigación y va a haber decisión sobre ese caso. Estamos en esa etapa de análisis, estamos agotando el debido proceso y terminado el debido proceso, pues los hallazgos, pues habrá decisión. Nosotros hemos dicho siempre, mientras estemos en la dirección de contrataciones, siempre va a haber decisión. Nunca va a haber silencio administrativo. Silencio administrativo se acostumbraron en el pasado. Complicidad. En el pasado, pero nunca va a haber silencio administrativo. Que las decisiones estén de acuerdo no es otra cosa. Ahora siempre va a haber decisión y con relación a este caso, estamos apoderados de un recurso, de una investigación y va a haber decisión. Muchas gracias, Carlos, de verdad, interesantísima conversación. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero lo más grato ha sido escuchar cada una de tus respuestas. La invitación estará sobre la mesa para tenerte de nuevo con el Demócrata TV. A cada uno de ustedes, gracias por la compañía. Esta noche, si se lo perdió completo el programa, 12 de la noche, en nuestras redes sociales, @eldemócrata_rd, en YouTube, todos los contenidos. Gracias a Teleradio América por darnos la oportunidad de servir este contenido con la mejor de las intenciones. Como siempre le digo, en el nombre de Pancho y Fela, bendiciones. Continúen con la programación de Teleradio América.